sirviendo a la humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hit-Ji Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. A grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flui luz às mentes dos homens, que a luz desça sobre a terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que Cristo volte à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que o Mestre conhece e serve. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se desenvolva o plano de amor e de luz, e feche a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam um plano na terra. Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando, como ustedes saben, pero por si hay alguien nuevo, el programa Sirviendo a la Humanidad, que sale todos los miércoles a las 13 horas de Argentina. Y agradecemos a todos los que hacen posible este programa, en especial a la radio y a la gente que nos manejan los controles. Hoy la tenemos a Cris, por suerte. Bueno, con los muchachos también nos llevamos bien. Y a todos los que investigan sobre el tema, a veces no sabemos muy bien por dónde va, y otros sí, y cada uno va investigando y vamos juntando todo lo investigado, lo reflexionamos y lo ponemos sobre la mesa como un inicio de investigación, que después podemos seguir, ¿no? Y agradecemos a los oyentes, queridos oyentes, la participación, la presencia, la escucha atenta, bueno, a todo lo que permite que hoy podamos estar aquí. Bueno, vamos a presentar quienes están virtualmente alrededor de la mesa. Empiezo de mi pantalla. Marcela desde Tucumán. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, Dani. Hola a todos. Muy bien, contenta hoy de participar de Sirviendo a la Humanidad con un tema que está muy interesante para conversar entre todos y con los oyentes. Así que, bueno, vamos a ver, esperemos que les guste y gracias, Dani, siempre. Claro, gracias a todos los que participan aquí en alrededor de la mesa. Jesús de Sevilla hoy estaba complicado, pero solucionó sus problemas y aquí está. ¿Cómo estás, Jesús? Pues muy bien, Dani. La verdad es que hay veces que las circunstancias no parecen muy propicias, pero bueno, ahora se han acabado de alinear las situaciones y circunstancias y aquí estoy muy contento. Encantado de participar. Bueno, y ahí al ladito está Rafa Mateu, que hoy es su santo. ¿Cómo estás, Rafa? Hola, sí, hola a todos. Un saludo a todos, compañeros y los oyentes que nos escuchan. Aquí otra vez contento de intentar aportar lo que sabemos, lo poco que sabemos del tema, pero en fin, es interesante hablar. Es interesante y se vuelve divertido a veces, ¿no? No sé quién decía jueguen con la meditación, jueguen, y queriendo decir investiguen, ¿no? Y eso hacemos acá, y mientras investigamos nos divertimos y aprendemos. Bueno, y también está el Secre Jesús Arcano, que hoy no tiene cámara, no sé qué problema tiene, pero está presente. Hola, Jesús.
Hola, buenas tardes. Mercurio retrógrado seguramente será. Estamos en la edición 554 de Sirviendo a la Humanidad. Y es curioso porque este tema es un tema muy importante. Lo hemos tratado con otro nombre muchas veces y de hecho hablamos continuamente. Y dentro de nuestro programa hay un espacio dedicado específicamente a eso. Adelante. Sí, Carmen está ausente porque está en una reunión, pero después va a tratar de comunicarse apenas termine la reunión. Y bueno, empezamos con el programa. El tema de hoy es, ¿qué es la oración? Abordamos hoy un tema que creemos necesario considerar y profundizar, sobre todo profundizar. La oración parece ser parte de la vida de millones de seres que se afanan por pedir algo de lo que necesitan. Esta petición es algo natural desde el momento en que el ser humano está tratando de completarse, de buscar en sí mismo la plena expresión de lo que es, energía, amor e inteligencia. Quizás desconozca qué es el hombre y no sepa cuáles son las leyes de la naturaleza o del universo que le rigen. Sin embargo, desde tiempos ancestrales el ser humano pide y lo seguirá haciendo hasta que conozca su verdadera identidad, la identidad espiritual. Y entonces no pedirá, sino que él será una donación al mundo, una dación al mundo en forma completa. Se dará a sí mismo. Pero antes de llegar a esta fase, en este proceso de descubrimiento de sí mismo, en este peregrinaje, vivirá unas cosas con más necesidad que otras. Quizás sean necesidades puramente materiales o emocionales o mentales y también psicológicas y espirituales. La oración aparece también ante nuestros ojos como algo que puede ser considerado de distinta manera, en función de quién sea el que pide, de su propia necesidad o desarrollo en la conciencia. Así, pareciera que millones de personas oran simplemente pidiendo estas cosas que necesitan. Quienes han profundizado en este tema advierten que esto es lo natural, o que no tiene objeto pedir algo que está más allá de la propia necesidad. Y si esta necesidad es la de experimentar en lo físico, emocional y en lo mental, la petición por ley de afinidad estará en consonancia con aquello que constituye la realidad de cada ser. Esto es, aquello que para cada uno es importante. Pero más allá de este tipo de oración, existe otra, propia de quienes se adentran en los niveles de conciencia donde el otro es tan importante como uno mismo, en donde lo colectivo o grupal emerge como una unidad de la que nos sentimos parte inseparable. Comenzamos a pedir no para nosotros, sino para el bien de todos. Otra etapa o modalidad más profunda de la oración vendrá posteriormente definida por nuestra capacidad de expresar y de darnos, que sustituye a un pedir. Ya no se pide, sino que se está disponible para dar, para expresar las cualidades y atributos de la divinidad presentes en el ser humano. Esta expresión es también oración, del modo de relación del ser humano con el mundo, desde su propia esencia, desde la fuente de lo superior con la cual ha podido contactar por su propia aspiración y sincera demanda de lo espiritual. Quienes en su trabajo han entendido el valor de la enseñanza de la oración, como Antonio Blay, explican la importancia de comprender las leyes que rigen la oración, por cuanto que las leyes son la inteligencia de lo que existe. Si no sabemos orar, si no hemos entendido el valor de la oración en sus distintas fases y posibilidades, será muy interesante
que nos abramos a la inteligencia y que en forma sincera pidamos esa comprensión, sin olvidar que el Cristo nos dijo: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Adentrémonos entonces en el terreno de la oración. Quizás detrás de todo esto está el hecho de que la vida es la eterna donación de sí misma, en infinitos modos y maneras, de que la vida es el eterno movimiento de la oración que se da y recibe a sí misma. Bueno, esperamos que participen los oyentes en el chat con sus sugerencias, sus opiniones, y vamos a comenzar, como hacemos siempre, leyendo algunos textos y después vamos a conversar entre todos. Adelante. Leyes de la oración. La oración ha de ser una expresión de mí, de lo que yo siento, de lo que yo vivo, de lo que pienso, de lo que deseo, de lo que temo, de lo que en mí tiene sentido y tiene valor. Y he de dirigirme a Dios como el Ser Supremo, de quien depende todo, del cual he salido y al cual he de volver. Es el Ser Supremo de cada instante, de cada situación de mi vida. Es el Ser que se está comunicando totalmente, que está tratando siempre de iluminar, de conducir a una plenitud, a una felicidad, al desarrollo de la línea de evolución, que esta es su ley básica de manifestación. Por eso, no podemos pedir a Dios nada que vaya contra el desarrollo. No podemos pedir a Dios, por ejemplo, que solucione dificultades que nosotros hemos de solucionar mediante nuestro esfuerzo. Pero sí podemos pedir a Dios que nos ayude en este esfuerzo, que aumente nuestra comprensión, nuestra decisión, nuestra claridad, que aumente su presencia en nosotros y nuestra conciencia de su presencia. Pero no podemos pedir que sustituya nuestro trabajo y que nos dé los resultados del esfuerzo sin esfuerzo, porque el esfuerzo es lo que desarrolla. Pertenece al libro Personalidad y Niveles Superiores de Conciencia de Antonio Blay. La oración es la puesta en juego de una ley en un plano superior y tiene un mecanismo exacto, automático. Cuando yo puedo pedir el nombre de Cristo, o sea, desde el nivel de conciencia crística o conciencia superior, desde este mismo nivel de conciencia que tengo cuando percibo que Dios está presente en mí. Entonces, esto se traslada, se expresa en el nivel de las causas de todo lo que existe. Y la petición, hecha desde el nivel de las causas, al actuar en su mismo plano de las causas, puede manifestarse en los efectos. Todo lo que existe en lo fenoménico, el plano de los efectos, en nuestra naturaleza material humana, ese efecto es consecuencia de una voluntad, de una inteligencia, de un poder y de una conciencia, del Cristo universal, cósmico, del Verbo que es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Rafa, Micrófono. el mic, Rafa, ahí está. Sí. En mi mente yo no puedo tener la certeza. La certeza solo puede venir cuando yo estoy abierto a la mente superior, que vive la verdad directa de las cosas. Cuando soy receptivo a esta conciencia superior en mí, que no es solamente una plenitud, una fuerza, es también una evidencia. Es la evidencia de que la gran inteligencia, el gran orden de todas las cosas,
se está expresando en mí. Y es esta conciencia, esta inteligencia, este orden, esta evidencia, lo que me da la certeza. Si mi mente pide una cosa, pero duda, esta cosa no llega a conectarse al nivel superior. Para llegar al nivel superior debe ir unida a esta fe, a esta intuición, a esta percepción que nos viene de arriba. Es otro fragmento de Antonio Blay de su libro Personalidad y niveles superiores de conciencia. Bueno, por lo general yo creo interpretar que la mayoría de las personas identifican la oración con un pedido. La oración es su nivel más inferior, ¿no? Donde se pide lo que uno necesita, cosas materiales, emocionales, mentales, necesidades de uno mismo. Pero ya vemos que por lo que hemos leído hay varios niveles desde donde se puede realizar la oración hasta que llega a un nivel superior en que el ser humano se da. Entonces su pedido es para que, digamos, Dios canalice a través de ese ser humano aquello que pueden necesitar otros. Entonces, vamos a hablar de esto. ¿Qué les parece? ¿Qué es la oración? ¿Cuáles son sus niveles? ¿Cómo interpretamos cada uno los tipos de oración? A ver, ¿qué les parece? ¿Quién empieza? Y después seguimos todos. Bueno, yo entiendo que la oración es el primer camino, la primera puerta que se traspasa o la cual se accede cuando algo en nuestro interior comienza a fluir de una manera diferente a lo habitual. Es decir, no se trata de la práctica religiosa de cualquier feligrés, de cualquier religión organizada del mundo, sino que yo entiendo por oración esa capacidad que traspasa un poco la barrera que impone una religión organizada. Cuando uno empieza a ser libre, cuando uno empieza a pensar y a trabajar su mundo emocional, sublimarlo a tal manera mediante la imaginación para que pueda tener una idea de lo que es esa entidad que más o menos todo lo abarca y todo lo compenetra, uno utiliza la técnica que tiene. La técnica es construir un camino utilizando palabras o ejerciendo visualizaciones que realmente le pongan en contacto con esta divinidad. Evidentemente, la primera respuesta va a ser de la propia conciencia. Lo que pasa es que uno no se va a dar cuenta al momento, sino que lo va a atribuir a una entidad superior. La oración, si se hace bien, entiendo, es un diálogo interior. Esto los místicos de todos los tiempos, en todas partes del mundo, han hablado lo mismo. Es un diálogo interior. Y ese diálogo interior deberíamos acostumbrarnos a dialogar personalidad con el alma y de alma a alma. Y sobre todo llegar el momento que está ahí, que está a la vuelta de la esquina seguramente para muchos seres humanos, de tener una relación más directa con la divinidad, vía mónada, evidentemente, espíritu. Bien, pues mi opinión es que la mayoría de la humanidad asocia la oración a las oraciones religiosas. De las distintas religiones tienen su oración, el cristianismo el Padre Nuestro y otras, ¿verdad? Los hindúes tienen otras, etcétera, etcétera. Y todos recordamos, pues, los que no pertenecemos ahora a ninguna religión, pues que de pequeños nos enseñaron las religiones y a orar y todo eso, y repetíamos las oraciones con las frases concretas sin entenderla. Me atrevo a decir que en alguna medida no entendíamos lo que decíamos, pero teníamos con una cierta confianza o temor de que había que hacer eso. Esto no quiere decir que todo el mundo que ora con una oración estructurada lo haga igual. Habrá gente que lo hará de un modo mecánico, repetitivo, y habrá quien lo hará pues con conciencia de lo que está diciendo. Habrá quien lo hará desde el plexo solar y habrá quien lo hará desde el corazón. Eso ya dependerá y no lo podemos juzgar desde el nivel de conciencia. Por eso es respetable y tenemos que respetar la libertad de conciencia de las personas. Luego hay un nivel psicológico y esto pues donde pude entender este nivel psicológico fue pues con el conocimiento de lo que dice Antonio Blay, que habla en varios de sus libros de la oración.
Y entonces habla en un sentido psicológico como una necesidad que se puede tener de exteriorizar, de expresar los sentimientos, y también como él hablaba de la conexión del yo superior, del yo central de uno con el yo más elevado, con el todo, con lo que está trascendente. Entonces él habla de que, aunque no especifica, como es lógico, qué personas pueden hacerlo, como una necesidad psicológica que puede ampliar la conciencia y ir abriendo la conciencia de la personalidad a unos niveles transpersonales o trascendentes. Esto ya no es orar con unas fórmulas concretas, sino es una expresión como podemos hacer cuando hablamos con alguien, pues en este caso no sería hablar con una persona, sino con alguien trascendente, que lo podemos llamar Dios o inteligencia o de otras maneras. Eso es muy interesante porque incluso personas creyentes también realizan oración de esta manera, como una conversación espontánea con la divinidad, tal como cada uno la entiende. Y luego habría una dimensión que también está en Blay, podríamos llamarla espiritual, y que también entronca con el Bhakti Yoga, uno de los yogas que tiene más relación con la oración, porque uno de los métodos que utiliza, entre otros, además de la música, del canto, de los mantras, es precisamente la oración. Y Vicente Beltrán Anglada lo explica muy bien como una apertura desde el corazón hacia algo superior, trascendente. Y lógicamente, pues luego a lo mejor tenemos ocasión de matizar algunos aspectos, pero esta dimensión es como una apertura desde el corazón, ya que el Bhakti Yoga es el yoga en este sentido de la devoción a la divinidad, pero que también puede ser a un ideal con mayúscula. En este sentido ya entronca con lo psicológico y trasciende lo que entendemos habitualmente por religioso. Por lo tanto, hay varios niveles en los cuales llega un momento en que el ser humano pues necesitamos una comunicación, una apertura, intuimos que hay algo trascendente. Y otra cuestión es que a lo mejor ahora hablamos realmente si estamos comunicándonos con el absoluto, con el todo, o con niveles intermedios de conciencia. Eso será también cuando hay una respuesta, quién realmente nos escucha y nos responde o nos da lo que estamos pidiendo, etcétera. Eso será una cuestión para comentar ahora después. El mic, Jesús. Sí, yo creo que Rafael ha hecho una exposición muy detallada de los distintos tipos y niveles de la oración. Y así es, y de hecho lo que viene a expresar es que cada uno de los seres humanos en su desarrollo como conciencia y en lo espiritual, pues estamos en determinadas y en distintas fases, pero lo que ciertamente es común a todos, no importa dónde nos encontremos, es la necesidad de completarnos, esa aspiración interna natural que surge de dentro, de pedir, y en ese pedir está la necesidad de acercarnos a la fuente de la naturaleza, de la vida, a Dios, a quien quiera que sea, que realmente nosotros podamos sentir que está detrás de todos los procesos de la creación, ¿no? Y en última instancia, yo creo que lo que es importante saber es que este medio de acercamiento, que se realiza de distintas maneras en función de nuestro estado de conciencia, este modo de relación, de conexión, es muy importante tenerlo presente, profundizar, ahondar en ello, porque de alguna manera siempre que existe una sinceridad en los motivos, no importa si son tanto materiales como no materiales, cuando hay una verdadera atención, intención, necesidad de vivir aquello que necesitamos vivir, aquello donde las circunstancias nos están diciendo que tenemos que vivir, pues eso nos va a permitir un mejor conocimiento de las situaciones, de las circunstancias, de nuestra propia naturaleza, y va a poder permitir en última instancia que nos expresemos de manera más plena, de la manera más plena que en cada momento seamos capaces. Es decir, si por talentos tenemos 3 talentos, pues que expresemos 3 talentos. Si tenemos 5, pues 5.
Pero esa conexión con lo interno hay que saber, hay que intuirla, y si la intuimos, ir a por ello, porque ahí realmente está la esencia de la conexión última de todo lo que es la naturaleza, de la cual formamos parte intrínseca, y en esa oración, en esa conexión, en esa comunión, se encuentra la paz, la serenidad y la capacidad de expresarlo todo. Por tanto, yo creo que tenemos que profundizar en ello y darle un gran valor a la oración, no importa cómo se haga. Bueno, sí, Jesús, tal cual, cuando hablamos de oración, hay muchas clases. Realmente en esta investigación sobre la oración encontramos distintas clases, distintas formas, y lo que va subyaciendo, lo que subyace en eso, es que el ser humano en su afán de querer conectar con lo superior, de encontrar respuestas a la vida cotidiana, a todo lo que va atravesando, a veces a la impotencia frente a los hechos que tiene que atravesar por su karma, busca una ayuda, ¿no? Porque está como sobrepasado a veces por los hechos, y tiene ahí a la mano la oración. Y en esa comunicación hay un paso que me gustó, que lo comenta Consuelo Martín, que es el paso de la oración, que todos conocemos, estamos comentando, a la oración contemplativa, que es esa oración que el ser humano realiza con su corazón abierto, entra en silencio, y a través de ese silencio y de esa atención puede obtener una respuesta quizás que esté necesitando, y esa respuesta viene de su propio ser aparentemente, y que a medida que va profundizando en ese silencio, diríamos, creador, la oración se va haciendo contemplativa. Entonces, si cada uno puede ver su historia, puede ver en qué momentos de su vida ha utilizado esta oración, la oración, y cómo se ha ido modificando o no este proceso interior, damos cuenta que hay algo que está presente en la mayoría, y es que proviene del corazón abierto. Entonces, ahí se dice que una vez que vamos trascendiendo este egoísmo de pedir para uno muchísimas cosas que se pueden necesitar, surge otra forma, que es cuando el corazón está abierto, y puede ser una invocación general. O sea, ahí como que nos dan algunas pautas para observar nuestra forma de orar, para aquellos que la utilizamos, los que meditamos, aquellos que contemplan, es decir, en todo un universo invocativo en general, donde el corazón por lo general está muy presente. Bueno, por lo general tendemos a pensar que la oración es los que repiten en forma automática algunas oraciones que conocemos en la religión, y nos quedamos con eso. Sin embargo, vemos a través de la investigación que eso puede ir modificándose para bien o mejorando, ¿no? La oración, digamos, más famosa en el mundo cristiano es el Padre Nuestro, donde se pide a Dios diferentes cosas, ¿no? Y se usa el rosario, que uno va pasando las cuentas, dando la vuelta, pero también tenemos en los tibetanos tienen mantras, y también tienen un rosario que es diferente al rosario de acá de los cristianos, pero es un rosario igual, y la característica es repetir algo, ¿no? Se nos dice en la tradición esotérica que los mantras que transmiten los grandes maestros de la Gran Fraternidad son palabras elegidas que tienen su efecto. Pero claro, una cosa es repetirlo automáticamente y otra repetirlo en forma consciente. Y otra cosa que quería decir, que hay un libro de Anthony
Anthony Melo, que se llama Sadhana, un camino de oración, y yo lo abrí esperando ver así una oración de tipo emocional, pero él en distintos ejercicios plantea llegar al silencio antes de emitir la oración. Y va planteando toda una serie de pasos que tienen mucho en común con lo que nosotros damos a conocer como el Agni Yoga, ¿no? La atención, el silencio y en algún momento la contemplación. Y Consuelo Martín, que mencionó Marcela, tiene un libro que se llama De la oración a la contemplación. Y en la descripción del libro se habla de varios pasos: oración, meditación, contemplación. Entonces un poco tenemos que liberarnos de los prejuicios de lo que significa la palabra oración y ver que cada uno en su estado evolutivo de alguna manera se comunica con Dios o con la entidad espiritual trascendente que le parezca, y va avanzando en el proceso de oración hasta que llega un momento que la oración es silenciosa. En Santa Fe, Argentina, cuando pasamos hace 2 años, había una chica que decía: yo practico la oración de silencio. Y yo digo, ¿cómo puede ser, no? Porque una oración, nosotros la tenemos como que son palabras de una oración que se repite verbalmente, pero se puede repetir mentalmente. Pero si no, uno no tiene palabras ni mentales ni orales, sino que tiene silencio. ¿Cómo es que se comunica hacia arriba a través del silencio? Y bueno, ahí yo creo que ya entramos en lo que se llama la contemplación, y en el segundo bloque lo podríamos ver. Aquí se nos ha unido Carmen. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Ahora puedo conectar y todo el programa. Te sale entrecortado un poco. ¿Veis? Sí. Bueno, escucha, mientras solucionas los problemas técnicos, nosotros vamos a las 2 noticias y a la pausa, y después ya en el segundo bloque te reincorporas completamente. Bueno, vamos con la imagen 5 a la primera noticia, y es para decir que el último video de Sirviendo a la Humanidad, que se tituló La Guía del Ángel Solar, un programa que a muchos gustó y nos pedían, ya está subido en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. El contenido de ese programa es el siguiente: el ángel solar es un ser espiritual, angélico, que está conectado con nosotros, con cada uno de nosotros, desde que surgió el ser humano en la Tierra en la época prehistórica, hace miles de vidas atrás. Es el supremo guía de nuestros destinos kármicos, está muy escondido dentro del corazón, pero siempre acude cuando nuestra alma se siente terriblemente sola o se halla enfrentando grandes dificultades. El único sistema de acercamiento consciente al ángel solar de nuestra vida, a nuestro primero y único maestro, es mantener el oído atento, delicadamente sensibilizado por un gran número de silencios. Hasta ese momento, la vida del ángel solar fue singularmente un asunto de fe o de intuición. Ahora deberíamos referirnos a él en el más práctico, real y objetivo de los sentidos. Lo místico debe hacerse carne. Deberíamos vivir la gloria de la revelación del ángel solar en nuestra existencia física. El ángel solar nos dice: trabaja, lucha, que yo te ayudaré, pero no te quedes parado. Tú tenme en la memoria que yo te iré ayudando. Hay un pequeño hilo de luz de materia etérica que conecta el corazón del ángel solar con el corazón del hombre. Cuando una persona está en silencio y le gusta el silencio, además no solo le gusta, sino que el silencio es más fuerte que él, es como si le succionara. Esa es la presencia del ángel solar. Bueno, como verán, la oración en el silencio y conectar con el ángel solar a través de una comunicación es otra forma, ¿no?, de oración, digamos, de tipo superior o de fases más avanzadas. Bueno, hasta aquí el último video. Visiten el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad y suscríbanse para recibir todas las novedades de todo lo que vamos publicando. Sigamos con la próxima noticia.
Pues sí, y es acerca del novilunio de Libra, en el que vamos a dar cuenta de Plotino. Durante el periodo de luna llena nos concentramos en cómo puede manifestarse el plan, considerando los medios diferentes a través de los cuales el poder de la vida una y el amor del alma una se pueden expresar a través de los servidores del mundo. La meditación de novilunio de Libra se realizará el día 6 de octubre en un horario que es a determinar todavía por la radio y que os comunicaremos a través del Face de Sirviendo a la Humanidad. Lo haremos con tiempo. En esta oportunidad, tratando de hablar de los servidores del mundo, pues vamos a conversar sobre Plotino, quien fue filósofo neoplatónico, un personaje muy interesante con aristas desconocidas para la mayoría de las personas, pero citado él o los neoplatónicos como muy importantes por varios referentes de este programa. De modo que, bueno, no os perdáis el plenilunio una vez que os lo comuniquemos. Y ahora sí, nos vamos a una pausa musical. Muchas gracias.
Bueno, queridos amigos, estamos en el programa Sirviendo a la Humanidad, en este segundo bloque, abordando este tema tan interesante, al menos nos lo parece a nosotros, como es el de ¿qué es la oración? Y como siempre decimos, es que en nuestros programas tratamos de hacer un guiño a la intuición, que además de lo que hablemos, pues haya algo más allá de nuestras palabras, quizás en los silencios, que nos invite a hacer esa comprensión más profunda, que es, yo creo que parte de los caminos de la propia oración, que nos conducen a la relación más estrecha, más consciente de todo aquello con lo que participamos en la vida, ya sean las personas, las situaciones, las cosas, los planes, los propósitos, los reinos de la naturaleza o cualquier cosa que sea, la divinidad trascendente. De modo que, bueno, esperamos que os guste, que estéis muy atentos y que todos de alguna manera u otra, también ahora en nuestra conexión, en esta conexión conjunta, unida que hacemos, creo que también estamos haciendo algo de oración. Bueno, sin más prolegómenos, Rafa nos va a deleitar con un primer texto. Adelante, Rafa. Cuando la persona está oprimida o está en soledad, no busca enfrentar la soledad, sino que va a buscar la oración o la meditación. Yo hablo del momento cumbre en la vida del ser humano en que la meditación, la oración, están trascendidas. Está atento a la vida divina, está atento a la trascendencia. Y si estamos dentro de la trascendencia, mal podemos estar meditando, mal podemos estar preguntando o pidiendo o fingiendo. Si cuando estamos hablando con la divinidad, y todos hablamos con la divinidad, estamos simplemente pidiendo a Dios cosas. Me pregunto, ¿qué le ofrecemos a cambio? Meditaciones, oraciones. ¿Cómo se va a sentir satisfecha la divinidad de nuestras oraciones si somos tan egoístas? Pedimos para el confort, para la seguridad, para que nos libere de la tentación o el pan de cada día, pero no decimos, Señor, ¿qué puedo hacer para tu servicio? Esto es un extracto de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada, La ciencia del desapego. Ahora tenemos otros párrafos de don Vicente y él pregunta, ¿qué entendemos por oración? ¿Pedir algo a la divinidad? Y el interlocutor responde, no, comunicarse. Y Vicente contesta, bien, ¿y por qué no nos comunicamos con los seres humanos? Hay personas que se pasan el tiempo orando y cuando salen a la calle, todo el fruto de la oración se ha perdido. Pues entonces es que no hay comunicación, pues si es verdad que Dios está en todos los seres y en todas las cosas, la oración es constante. No puede existir un lapsus. Voy a orar, voy a meditar, voy a hacer una plegaria al Altísimo y luego se olvide de todo en el devenir de la vida cotidiana, donde hay tantos puntos de fricción entre los hombres. Entonces, y le contesto, para mí, la verdadera oración es buscar la sintonía con el corazón del otro, del ser humano, del prójimo. En el momento en que hay este punto de unción, de unión con el corazón de cualquier otra persona o grupos de personas o con toda la humanidad, estoy auténticamente orando, estoy en comunicación directa con el Señor. Por esto queda entendido que las personas confunden el instrumento con la realidad, prefieren la realidad y desprecian el instrumento cuando ya no les es necesario. La persona que está en contacto con los demás deja de orar, deja de meditar, está en contacto simplemente. ¿Se dan cuenta?
No son párrafos que pertenecen a la conferencia La doctrina de los avatares, primera parte, que dio Vicente Beltrán Anglada en Barcelona el 12 de mayo de 1979. Cuando usamos la palabra oración, pienso que la usamos en un sentido muy definido. Tal como por lo general se la entiende, significa orar a alguien ajeno a nosotros mismos para que nos dé fuerza, comprensión y demás. O sea, buscamos la ayuda de una fuente externa. Cuando ustedes sufren y acuden a otro para que les alivie de ese sufrimiento, no hacen sino crear en sus mentes y por ende en su acción insuficiencia, dualidad. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la oración tal como se la entiende comúnmente carece de valor. En su oración puede que olviden su sufrimiento, pero no han comprendido la causa del sufrimiento. La oración solo les ha absorbido, les ha sugerido ciertos modos de vivir. De manera que la oración, en el sentido corriente de la palabra, o sea, recurrir a otro para que nos alivie del sufrimiento, para mí no tiene ningún valor. Pero si puedo usar la palabra con un sentido diferente, pienso que hay una oración que no consiste en recurrir a otro por ayuda. Es una alerta continua de la mente, un estado despierto en el que nos comprendemos a nosotros mismos. En ese estado de oración conocemos la causa del sufrimiento, la causa de la confusión, la causa de un problema. Casi todos nosotros, cuando tenemos un problema, buscamos inmediatamente una solución. Cuando encontramos una solución, pensamos que hemos resuelto el problema, pero no lo hemos resuelto, solo hemos escapado de él. La oración, en el sentido convencional de la palabra, es así un escape. Pero la verdadera oración, en mi sentir, es una acción con un intenso y despierto interés en la vida. Son palabras de Krishnamurti. Bueno, ya que nadie habla, voy a decir algunas cositas, ¿no? Los que hemos leído ahora son Vicente Beltrán Anglada y Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, dos seres humanos avanzados que ya practicaban el Agni Yoga, es decir, practicaban porque estaban en un nivel mental superior búdico y vivían el silencio, la atención y la serena expectación de una forma casi natural. Vicente lo explica en el primer texto, dice: yo hablo del momento cumbre en la vida del ser humano en que la meditación, la oración están trascendidas. Es decir, la oración como comúnmente se la conoce, de pedir cosas a Dios, o la meditación a través del Raja Yoga, que nos conecta con el mental superior, como que están trascendidas. Es decir, él ya está hablando de un nivel búdico, ¿no? De un nivel superior al mental a través del Agni Yoga. Y Krishnamurti, que no se lo entendía, muchas veces también hablaba desde ese nivel. Y dice, bueno, la oración como que no tiene valor, que lo que tiene valor es levantar un poco el estado del ser para que se dé otro tipo de oración. Es decir, en última instancia es una cuestión de términos, ¿no? Si todo el proceso evolutivo del ser humano, a medida que va ascendiendo de nivel, lo hacemos con el término oración, podemos decir oración común, oración meditativa, y después oración de silencio y oración contemplativa. Y si utilizamos distintos términos, podemos decir, bueno, oración, meditación, contemplación o serena expectación, ¿no? Entonces, no tenemos que dejarnos llevar por cada uno de los términos que se usen, sino comprender aquellos que nos están hablando de qué etapa nos están hablando, de la etapa evolutiva del ser humano. Y yo creo que
todos los tipos de expresión, de oración, de invocación o de contacto en el silencio con la divinidad, todos son válidos. Cada uno está en un determinado nivel y va usando el que le es propio, ¿no? Yo, algo que ya he contado, en la meditación de silencio, en un momento le pedí al ángel solar, dame la sabiduría para comprender la meditación de silencio y dame la posibilidad de entrar en un silencio profundo, ayúdame, y le hacía una oración con palabras, hasta que un día me di cuenta en la propia meditación que el ángel solar sabe mejor que yo lo que yo necesito y que me lo está dando, que deje de orar con palabras. Y desde ese día lo que hago es lo que leímos en el programa anterior, de tenerlo presente al ángel solar y que se establezca la comunicación de corazón a corazón, que es una forma elevada de oración o de conexión o de comunicación, ¿no? Eso tenía para decir. ¿Qué les parece? Carmen. Rafa está queriendo hablar, pero Sí, sin el mic. sí, Ahora. El micrófono, sí, sí. Iba a decir que hay una ley que es la ley de invocación y evocación, que los que estamos aquí presentes hemos leído, la conocemos, invocación y evocación, y ahí está todo. La oración y la meditación, que a veces se confunden porque tienen elementos comunes, pero son distintas, están dentro de la ley de invocación. Y si viene alguna respuesta, algún resultado, algún cambio, es la evocación. Creo que todo gira alrededor de lo mismo. Oración, meditación, mantras, etc. Por lo tanto, lo habéis dicho, depende del nivel de conciencia de las personas. Habrá personas que, aunque les intentáramos convencer que no, pues necesitan hacer oración y debemos respetar la conciencia de cada ser humano, quizá porque tengan el sexto rayo o tengan una necesidad devocional, etcétera, etcétera. En fin, por distintos motivos, pero va llegando un momento en que, sin que nadie nos lo diga, necesitamos pues meditar. Y a veces pues durante un tiempo es meditación estructurada, pero llega otro momento en que ya no necesitas o no sientes que tienes que meditar de esa forma. Y entonces viene una atención más continuada, que hemos hablado muchas veces, que es como una meditación continuada. Y si esa meditación no solo se hace con la mente, sino desde el corazón, está incluyendo ya el sentido profundo de oración, entendiendo por oración conexión desde el corazón, apertura desde el corazón, comunicación con el ser interno o con el ser trascendente desde el corazón, y podemos pedir o no pedir, o simplemente dar rienda suelta a esa necesidad de expresarnos, de que haya esa comunicación. Por lo tanto, hay distintos niveles y cada uno tenemos que ver en qué nivel estamos. Como dice Vicente Anglada, llega un momento en que no solo no pedimos, que no necesitamos pedir, sino que estamos más abiertos a la vida y estamos intentando servir. Es decir, hacer lo posible por expresar no solo a nivel material, a nivel psicológico, sino a nivel más profundo, pues lo que nos llega de la vida. Y en ese sentido, pues el nombre es lo de menos. Y bueno, y si da tiempo, pues hablaremos de algo que creo que es muy importante, igual lo tenéis pensado, cuando recibimos una respuesta o una evocación, de dónde nos viene. Y aquí interviene un tema que se ha tratado en nuestros programas, los ángeles, los devas. No es el absoluto, será el absoluto, el todo, Dios, pero a través de esa infinidad de intermediarios, algunos están más cerca de nosotros, quizá el ángel solar, el ángel guardián que hablábamos el otro día, o los devas que son los que pueden dar una respuesta de tipo material o de tipo psicológico. Y entonces, pues depende del nivel de conciencia para que la invocación, como sea oración, meditación, obtenga un resultado. Y todos hemos conocido, hemos oído que personas que han orado, han hecho oración o meditación, han obtenido respuesta. No fingida, no imaginaria, sino real respuesta. Por eso, en definitiva, para terminar esta intervención, pues depende del nivel de conciencia que tengamos y
del método también que utilicemos, mantras o meditación, oración, para establecer esa comunicación con algo que está más allá de nuestra personalidad, sea nuestro ser interno o sea el ser trascendente. Se hemos quedado muy callados. Sí. Pues mira, yo quería comentar en relación con muchas veces lo que pedimos y desde dónde lo pedimos, que podemos hacer un pequeño experimento. Y es que estemos muy atentos cuando hagamos oración a ver quién es el que pide y qué necesidad tiene cuando pide. En este caso, cada uno de nosotros. Porque lo cierto y verdad es que en la medida de que nos elevamos más y lo hacemos como nos sugería Antonio Blay, desde una conciencia de unidad, desde una conciencia crística, lo que vamos a poder experimentar y observar es que esas peticiones que hacíamos que tenían una importancia grande de tipo material, cuando las hacemos desde esa verdadera conciencia de unidad y desde un plano elevado, desaparecen. Y entonces se sustituye por simplemente un estado de comunión, de querer estar en la luz, de querer estar más en la presencia, de que el amor se haga más presente en nuestros corazones. Y realmente no se pide gran cosa, sino que se pide a Dios, por decirlo de alguna manera, y la respuesta viene a ser un estado de paz, de tranquilidad, de serenidad, de lucidez. Y esto es algo que es absolutamente experimentable y que es algo que como parte de lo que es la investigación y la profundización en el tema de la oración, pues nos conviene o convendría que lo pudiéramos examinar. A mí me gustaría resaltar que para entender un poco más ampliamente, más acuariano, el tema de la oración, debemos de prescindir de la idea de la anterior era, de Piscis, que uno pedía para el yo separado. En realidad no se trata tanto de pedir, sino de conocerse un poco internamente, es decir, contactar con el alma primero y ofrecer lo que uno tiene. Es decir, en lugar de reivindicar los derechos, acentuar los deberes, las obligaciones para el grupo. Creo que de esta manera el tema de la oración se va a convertir en una comunicación directa. No olvidemos que la primera etapa pisciana se ha hecho la oración con el plexo solar. Y evidentemente el plexo solar nos ha dado todo aquello que necesitábamos para un periodo de la evolución. Pero cuando la conciencia asciende y trasciende la etapa emocional, o lo intenta más o menos, hay que decir que ese método ya no vale. Vale un método de silencio, pero con una atención plena, donde con un mínimo esfuerzo mental, con un mínimo planteamiento mental, se pueda establecer ese vínculo. Y ese vínculo, que se puede denominar meditación también, por supuesto, va a ser mucho más efectivo que la idea que tenemos relacionada con religiones organizadas. De hecho, el gran error ha sido, pero creo que no había otra forma de hacerlo, que se ha ido a los templos a pedir. A los templos hay que ir a dar, a ofrecer, a evocar. Para eso es muy importante que se aprenda que la razón de ser de la oración no es el beneficio de uno mismo, es el grupo. Cosa que con el Padre Nuestro no se acabó de entender, por ejemplo. Bueno, con lo que has dicho y algo que había sugerido también Rafa, es decir, la oración o la conexión con lo superior se puede dar aunque no estemos en alguna religión organizada. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta y requiere que investiguemos y que nos ayudemos en ese proceso de oración cada vez más sutil. Marcela, ¿qué te parece? ¿Y cuándo dejamos de pedir? Y a esto quería comentar esto, que vamos dejando de pedir cuando aceptamos la realidad, cuando nos vamos dando cuenta de lo que es, ¿no? de lo que es la experiencia en esta vida. Entonces ahí cuando surge ese darse cuenta, esa dimensión individual que estaba mencionando Jesús recién, Jesús Arcano, se torna inevitablemente hacia la unidad, ¿no? Se torna hacia
lo que es la humanidad en general y quizás más allá. Entonces, todo proviene de la atención profunda. Son palabras que repetimos en cada programa, pero es que vamos encontrando esa importancia en cada intersticio que vamos explorando a través de la investigación que hace todo el equipo, ¿no?, de Sirviendo a la Humanidad. Y a través de esa atención, a través de ese silencio es cuando todo va encontrando un nuevo significado. Entonces, explorar este tema de la oración y a través del corazón y no de la mente en sí, sino en esa fusión que se va dando, es lo que nos ayuda a encontrar nuevos significados, descubrir nuevos misterios, descubrir lo que se va manifestando. Así que bueno, eso quería agregar, Dani. Bueno, creo que está más o menos todo dicho y presentado. ¿Qué les parece? El horario nos indica que vayamos al espacio del silencio. Se dice desde el Agni Yoga y otras corrientes que hablan de vivir en el ahora, en el momento presente, que es la atención la que genera el silencio. Prestar atención a los pensamientos hace que estos desaparezcan como pompas de jabón. En el momento que reciben atención, desaparecen al instante y adviene el silencio. Vicente Beltrán Anglada dice eso mismo, que la atención genera silencio. Y dice también que la atención persistente genera serena expectación o contemplación. Que el silencio persistente también genera serena expectación. Sí, la atención y el silencio van juntos. Hoy, en el espacio del silencio, escucharemos un audio titulado El silencio y la atención, texto extractado de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, El discípulo y el cambio de la sociedad. Vamos al audio, por favor. Si existe silencio, y el silencio nace siempre de la expectación, de la atención, existe una comunicación más o menos inteligente, más o menos efectiva, a medida que crece nuestra atención, nuestra expectación serena. Así que todo cuanto estamos diciendo es práctico. Si queremos utilizarlo, si queremos utilizar la atención. Ustedes dirán, ¿cómo puedo estar yo atento durante 24 horas, 12 del día y 12 de la noche? Hay que intentarlo. La continuidad de conciencia nos libera del tiempo y la continuidad de conciencia o conciencia meditativa, como la define el maestro Duan Hul, es estar tan atentos durante el día que esta atención se mantenga durante la noche. Y entonces sí se puede hablar de una continuidad de conciencia en el plano astral, donde no existan sueños, sino realidades. Esto es lo que hay que tratar de hacer. Puedes leer estos párrafos en la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada El discípulo y el cambio de la sociedad. Bueno, ha llegado el momento de la meditación, pero antes vamos a leer unos párrafos que nos ha dejado Carmen, que no se ha podido conectar bien hoy, y dicen así: si usamos la oración como medio de comunicación con Dios y Dios habita en todos nosotros, podríamos deducir que la comunicación entre los seres humanos es algo sagrado. Por lo tanto, entregarnos a la verdadera escucha y expresión desde nuestro ser más profundo por medio de la atención. Bueno, muchas gracias, Carmen, por dejarnos estas palabras, y ahora sí vamos a prepararnos para este momento sagrado
Y para ello vamos a comenzar realizando 2 respiraciones que sean profundas, llevando nuestra atención, nuestro silencio interior allí. Y esto nos permite que vamos relajando el cuerpo físico, también nuestras emociones, entrando en aquel sagrado lugar que es la armonía y el equilibrio de todo nuestro ser. Nuestros pensamientos también se van aquietando con mucha suavidad. Es el silencio que se hace presente, en el cual habitamos, en el cual vivimos y en el cual tenemos nuestro ser. Podemos profundizar en ese silencio y unificarnos a todos aquellos seres con los cuales vamos a realizar hoy esta meditación. Y elevándonos en el nivel del alma y en presencia de nuestro ángel solar, en ese silencio profundo permanecemos. Visualicemos el símbolo de la nueva era, un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales, blanca, que significa sacrificio, un círculo dorado que representa al logo solar, un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el Señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Una estrella de 5 puntas azul que representa al avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Digamos 3 veces el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Hagamos la invocación a los mantras, a los maestros del Cono Sur de América por 3 veces. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden.
gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Digamos 3 veces la palabra sagrada. Ustedes ahí en sus casas, nosotros aquí. Gracias, Dani, por guiarnos en la meditación. Queremos invitarlos este viernes que estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Los invitamos que se sumen, que dejen su mensaje en Face de Sirviendo a la Humanidad si están participando. Muchas gracias por sumarse. Y también tenemos las meditaciones de silencio, un grupo de amigos interesados en la meditación de silencio y en vivenciar la meditación grupal, decidió reunirse 2 veces por semana para compartir la experiencia de una meditación de silencio. Todos los lunes y jueves a las 17 horas de Argentina, 22 horas en España y horarios equivalentes en otros países a través de Google Meet. Los datos para entrar están en la pantalla, también en el Face de Sirviendo a la Humanidad, y pueden consultar el grupo de Face Silencios y Vivencias, que es el lugar donde los meditadores de silencio comparten ideas acerca de la importancia de vivir el silencio como una forma de entrar a las realidades espirituales y trascendentes. Bueno, y antes de irnos, les anticipamos el tema del próximo miércoles de Sirviendo a la Humanidad, que será la unión del observador y lo observado. Esperamos que el programa de hoy haya sido de vuestro agrado y les haya ofrecido materiales para iniciar una investigación, y nos despedimos hasta el próximo miércoles. Un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta la próxima. Chao.